Muchas gracias, Miguel, por esta oportunidad. Y gracias a Dios que me... Oye, se oye como un eco. Ahí, ¿se oye bien? Am, Gracias al Señor que me da esta oportunidad también. Y hoy voy a estar hablando de Tito 2. Y he titulado esta prédica Enseñando con tu ejemplo. Avisas ahí el sonido. Ok. Ah, Me imagino que en el día de hoy, cuando hay que arreglar algo, muy poca gente corre a la biblioteca o a algún sitio en línea para comprar un manual. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando deja de funcionar la lavadora? ¿Alguien? Google, YouTube, ¿verdad? O Google. Me imagino que esas dos opciones, la mayor parte de la gente va a ir a la B. ¿Verdad? Um, ¿Qué no se puede arreglar en YouTube? Hay tantas cosas que yo he logrado reparar como la nevera, el carro, hasta cómo preparar y mantener un acuario para, para el ajolote que tenemos en casa. Um, en ninguno de estos casos tuve que ir a la biblioteca a buscar material, sino que a través de la experiencia de otros y su ejemplo, logré resolver lo que necesitaba. Durante mi niñez, eso fue hace unos días, un poquito. Tuve la oportunidad de ver el ejemplo de mi papá en cómo completaba diferentes tipos de trabajo en carros, en cemento, plomería, electricidad, todo lo que fuera. Y siempre mantenía una ética de trabajo excelente. Y eso me ha ayudado mucho a mí en mi vida, creo. Y qué muchos coritos aprendí con mi mamá. En fin, vi un ejemplo de la importancia de buscar de Dios, orar y congregarse. Y ese ejemplo me ayuda hoy día. Pero volviendo al tema de YouTube, en Crosspoint Español sabemos que a nuestro pastor Miguel le encanta que seamos discipulados por cualquiera que se llame o piense ser predicador o teólogo en esa plataforma. Es una broma. Al contrario, él se preocupa mucho porque en vez de ser discipulados por la iglesia local, nos guiemos por algo que muchas veces son hasta doctrinas falsas. Así que tenemos que tener cuidado. Ahora vamos a ver qué nos enseña Tito 2 acerca de enseñar con nuestro ejemplo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Dios, por este día, Señor. Gracias porque tú nos permites estar aquí, Señor, oh Dios. Gracias por tu palabra, Señor, que es poderosa, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que mora en nosotros, Señor. Permite que tu Espíritu Santo sea el que dirija el mensaje que tú quieres para todos nosotros, Señor, oh Dios. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Se fue esto. Ok. Como dijo Pedro en la prédica del domingo pasado, en su prédica de Tito 1, Pablo escribe esta carta desde Macedonia como en el año 64. Cronológicamente, en la Biblia está Timoteo 1, Timoteo 2 y después Tito, pero en la escritura de estos libros se escribió primera Timoteo, después Tito y después segunda de Timoteo. La carta es dirigida a Tito, que está a cargo de una iglesia en Creta, pero Pablo sabía que la carta sería leída públicamente a las iglesias en Creta. Tito 1 añade unos requisitos adicionales de los que se mencionaban en Timoteo 1 para los ancianos y los pastores. Y en primera de Tito, verso 12, Pablo cita que los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias y glotones ociosos. ¡Wow! ¡Qué fama! La segunda parte del capítulo de primera de Tito trata de que Tito debe censurar o trabajar en censurar a los falsos maestros. Vamos a
a leer los versículos del 1 al 10 de Tito 2. Pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Asimismo, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo respecto. La primera palabra que vemos en Tito 2 es la palabra pero. Y esto nos deja ver que va a haber un contraste con lo que se habló en Tito 1. Particularmente acerca de los falsos maestros, que es lo que termina Tito 1. Si vamos a Tito 1, 15 y 16, podemos percibir el tono de Pablo acerca de los falsos maestros. Dice así, versículo 15 al 16 de 1 Tito. Todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. ¡Auch! Está fuerte, ¿verdad? Sí. Definitivamente no estaba muy contento. Pero como buen líder, en este capítulo, él le muestra a Tito un orden a seguir para enseñarles cómo vivir y la importancia de la gracia para el cristiano. Pablo le pide a Tito que enseñe lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que es lo contrario a lo que los falsos maestros estaban enseñando. La Nueva Traducción Viviente dice, fomenta la clase de vida que refleje la sana enseñanza. O sea, que lo que se refiere es a una enseñanza a través de ejemplo. Sencillamente, Pablo le está pidiendo a Tito que cumpla con lo que ordenó Jesús en Mateo 28, 19 al 20, que termina diciendo, enséñales a guardar todo lo que les he mandado. Veamos qué se le debe enseñar a ciertos grupos en la iglesia según Pablo. Aquí habla de ancianos y ancianas, pero para hacer una aclaración, en Timoteo y en Tito se ha hablado de ancianos, pero se ha referido a líderes, pastores, pero aquí el original, cuando habla de ancianos y ancianas, se refiere a gente mayor, gente en edad. Entonces, yo pensando en esto, como describe allí lo que está pidiendo de los ancianos, a pensar, los tiempos han cambiado bastante. Probablemente que el respeto hacia la gente mayor ha cambiado drásticamente hoy en comparación con el año 64. ¿Qué ustedes creen de eso? Yo digo, que me sorprendiera mi mamá o mi papá diciéndole tú en vez de usted a una persona mayor. No sería bueno. Pero a pesar de todo, de esos cambios y todas las cosas que han sucedido a través de los años, de alguna manera todos somos impactados por el ejemplo de la gente mayor, hoy también. Así que es importante liderarlos para que vivan con la madurez y la sabiduría que son representadas por su edad. En la Nueva Traducción Viviente usa la palabra paciencia en vez de perseverancia. Y el original griego es upomone, que se refiere a resistir firme y activamente en vez de una espera pasiva. Estas características guiarán al anciano
a rechazar activamente lo malo y a aceptar lo bueno, que sirve como gran ejemplo para los demás. En otras palabras, en vez de ser el viejo gruñón, deben tener autocontrol, conocimiento de la fe, ser cariñosos y ser pacientes. Entonces, hablando de las mujeres mayores o las ancianas, como dice allí, note que en vez de ser reverentes en su conducta, el versículo 3 de la Nueva Traducción Viviente lo dice así, dice, enseña a las mujeres mayores a vivir de una manera que honre a Dios. Volvemos a ver aquí la importancia del ejemplo. Se ve el tema del autocontrol aquí también, al exigir que no sean calumniadoras ni esclavas del vino. Me estuvo curioso que la palabra calumniadora, el original es diabolos. O sea que, imagínense de dónde viene. No es algo muy bueno. Yo entiendo que el papel más importante que Pablo quiere promover para las ancianas es que sean ellas las que enseñen a las mujeres jóvenes, en vez de que sea Tito enseñando a las jóvenes. Exacto. No solo las mujeres mayores podrán apoyarlas por su experiencia, pero también es por evitar cualquier tentación. Por supuesto, esto aplica a discipulado individual y no a lo que se enseña de grupo. Lamentablemente, hemos visto hoy día casos de adulterio por parte de pastores y líderes que pudiesen haber sido evitados si se hubiese seguido lo que dice aquí. Así es. Recuerden que esta carta se escribe a Tito, pero también iba a ser leída a las iglesias, otras iglesias que había en Creta. Por eso debemos, como cuerpo de Cristo, estar pendientes de esto, seamos pastores o no, seamos líderes o no. El próximo grupo que habla es las mujeres jóvenes. Dice la traducción en lenguaje actual, el versículo 4 y 5 lo dice así, que las mujeres mayores, y dice, y que deben enseñarles a amar a sus esposos e hijos. También deben enseñarles a pensar bien lo que van a hacer y a ser dueñas de sí mismas, a atender bien a su familia y sujetarse a su esposo. Así nadie podrá hablar mal del mensaje de Dios. Qué curioso que lo primero que ustedes ven aquí es que deben amar a sus esposos. Aunque en mi opinión ya las mujeres usualmente son las más expresivas del amor, ¿verdad? De los gestos. ¿Será que se le pide esto a la mujer porque en aquellos tiempos los hombres eran como algunos hoy día, que son poco expresivos y a veces medio gruñones? No sé si por eso es que le pide eso primero. El amor que se usa aquí en la original es el amor fileos, que es un amor de amistad. O sea, le está pidiendo a la mujer que tenga ese amor de amistad, en contrario al amor ágape, que es el amor incondicional que tiene Jesús con nosotros. O sea que soportarlo. Así que a pesar de nuestras faltas, pues que muestra amor. En el contexto de esos tiempos, del año 64, primer siglo, el cuidado de la casa y la familia era de la mujer. Y esto es lo que se pide aquí. Pero también dice que se someta a su marido. Ya que yo sé que esto es o puede ser un poco chocante en nuestros tiempos. Es importante entender que esto habla del orden bíblico donde el hombre es la cabeza del hogar. Pueden buscar otros versículos, no voy a ir sobre ellos acerca de esto, como 1 Corintios 11:3, 1 Pedro 3, y hay otros más que hablan de este tema. Pero esto no significa que el hombre es superior, ya que ante los ojos de Dios todos somos iguales. Ni tampoco que la mujer no puede trabajar. Esto sería imposible aplicar una mujer soltera que tiene que suplir para su familia, o una que ejerce una profesión, esté casada o no. Este orden aplica dentro del hogar. Muchos tenemos la bendición de que nuestras esposas no trabajan. Digo, se pueden quedar atendiendo las cosas del hogar. Hay que arreglarlo, ¿verdad? Aclarado, ¿verdad? No sabría por dónde empezar, sinceramente, si tuviera que desglosar
todas las tareas que hace mi esposa, ni qué métrica usar para el bono navideño. Sería por cuántas camisas lavó, cuánto cocinó, cuántos mandados hizo, etcétera. Si es por las que planchó, pues no me voy a meter en eso porque me meto en problemas. Pero se entiende lo que quiero decir, ¿verdad? Por esto es importante que una esposa que se queda atendiendo la casa no se sienta menos que una que trabaja, especialmente si su deseo es primordialmente estar presente en el desarrollo de sus hijos y encargarse del hogar. Gracias. Excelente. Aunque esto puede requerir ajustes al presupuesto de la familia, por supuesto. Es un gesto muy admirable y muchas veces beneficioso. Aunque no logre tener el título de VP o gerente, ni los bonos de compensación. Dalisa, gracias. Deja pensar en el bono ese. El otro grupo que está hablando aquí es de los hombres jóvenes. En la versión traducción en lenguaje actual, lo pone como recomiéndales que aprendan a controlar sus malos deseos. Entonces vemos aquí el mismo tema que le ha exhortado a los otros grupos, que tengan autocontrol. También incluye a Tito en este grupo y le pide que sea ejemplo de todo lo que se le ha enseñado. Otro tema aquí, otro grupo es, el versículos 9 al 10, habla de los siervos o esclavos. Y quería parar aquí, el tema de los esclavos del primer siglo era muy diferente a lo que nosotros hemos leído en nuestra historia más reciente. En vez de ser algo racial, la esclavitud en el tiempo del Imperio Romano era algo que se hacía muchas veces con prisioneros de guerra, y a veces era alguien que tenía que pagar una deuda y entonces podía convertirse en siervo o esclavo de una familia pudiente. Y algunos historiadores dicen que entre el 10 al 40% de la población eran esclavos. Por eso que es importante incluir este grupo en lo que está hablando él en Creta. Entonces alguien se hacía esclavo, el salario que le pagaban era muy bajito, pero estaba allí, cumplía la deuda que tenía que cumplir. Y interesante, a veces muchos se quedaban en esa familia voluntariamente, se decían voy a ser tu siervo, pero eso no se cubre aquí, pero un comentario, ¿verdad? Sí. Como dije, por eso se incluyen los esclavos o los siervos en este grupo, por la cantidad que representaban en la población. Y reflexionando en esto, veo que es tremenda demostración de lo que es el cristianismo. Pensé en esto. ¿Sería posible que el dueño o el amo estuviera junto al esclavo, los dos recibiendo la palabra y estudiando? Así es. Y más interesante todavía quizá, que el siervo o el esclavo tuviera una posición de liderazgo en la iglesia y estuviera liderando a su amo. Exacto. Porque somos los mismos bajo Dios. Lo que Pablo exhorta a los esclavos es que sean ejemplo ante sus amos y ante cualquier testigo de que son diferentes por la gracia de Cristo. Leí un comentario que ahí en los versículos en Tito 2 habla de la palabra adornar. Y leí un comentario que dice que la palabra adornar en ese contexto es como cuando uno acomoda las joyas de forma que se pueda apreciar lo bonitas que son. Imagino uno entrando a una joyería y ver la luz que le está dando así, tú ves todas esas joyas que se ven tan bonitas, ves todo ese resplandeciente, y tú dices, cuando la sacas de allí no se ve tan bonita, pero ahí la ves bien bonita. Todo el tiempo, eso es lo que se refiere a la palabra adornar. Y pensando en esto, puedo llegar a la conclusión de que esta posición social o esta circunstancia de estas personas que eran siervos o esclavos, quizás no se veía muy bonita ante la sociedad. Pero eso podía cambiar drásticamente si el esclavo dejaba que brillara el evangelio a través de la forma que vive, demostrando a Cristo en todo. La versión Nueva Traducción Viviente dice esta parte del versículo 10 así:
entonces harán que la enseñanza acerca de Dios, nuestro Salvador, sea atractiva en todos los sentidos. Así que en esos momentos que nos sentimos menos o estemos pasando por momentos difíciles, debemos pedirle a Dios que nos deje mostrar el Evangelio con nuestras acciones. Esto que ven en pantalla es un resumen de algunas cosas de las que hemos discutido, parafraseadas en mis propias palabras. Yo concluyo que algo en común que veo en todo, aunque no dice la palabra autocontrol, pero basado en lo que se pide, absolutamente se necesita autocontrol, pero necesitamos que Dios nos ayude para lograr esto. Ahora vamos a leer los versículos del 11 al 15, que dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Son unos versículos claves aquí en Tito 2. La gracia es algo que Dios nos da por su amor. No nos las merecemos, pero nos los da. Efesios 4:7 dice: pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Se me fue esto. Ok. Y el versículo 11, aquí en Tito 2, recalca que ya la gracia por la cual Dios ofrece salvación ya ha sido manifestada a todos. O sea que la salvación no se gana, sino que Dios te la da. Así es. No hay ley que tú puedas seguir. No hay autojustificación que tú puedas lograr para ganar tu salvación. Esto que hemos hablado en los versículos anteriores, de mostrar el Evangelio con nuestros ejemplos, sucede a alguien que es salvo. No es que comportándote de esa manera te ganas la salvación. Me gusta como la traducción en lenguaje actual lo pone. Dice: Dios ha demostrado cuánto ama a todo el mundo, pues les ha ofrecido la posibilidad de salvarse del castigo que merece. Entonces, ¿cuál es el papel de la gracia en el vivir cristiano? Hemos acabado de ver un acto de gracia que ya pasó. En el versículo 12 vemos una fase de la gracia que es ahora en el presente, al decir que la gracia nos enseña a tener autocontrol y a que seamos justos viviendo vidas piadosas. En un mensaje anterior yo leí una definición de piedad que es mostrar el carácter de Dios en nuestro diario vivir. Me gustó esta cita de Calvino que dice, acerca de este versículo que dice: Él quiere decir que la gracia de Dios debe instruirnos a ordenar nuestras vidas correctamente. Algunos fueron rápidos en convertir la predicación de la gracia de Dios en una excusa para pecar, mientras que descuidadamente impiden que otros piensen en la renovación de sus vidas. Pero la revelación de la gracia de Dios necesariamente viene con exhortación a vivir una vida piadosa. Yo creo que está bien claro eso. Y yo veo que la palabra dice que somos salvos por gracia. Y el efecto que se supone que la gracia tenga en nosotros está allí claro. Lamentablemente esto se ha malinterpretado en algunos grupos y omiten esta parte de lo que se supone que la gracia nos está enseñando. Exacto. Entonces, aquí hemos visto la gracia de Dios en el pasado,
en el presente. Y el versículo 13 habla del futuro. Se refiere a la segunda venida de Cristo. La gracia nos va a enseñar a estar preparados y a esperar ese momento que todos anhelamos, donde estaremos cara a cara con Jesús. Y por si las dudas, noten que Pablo hace referencia a Jesús como nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Entonces, hablando del versículo 14, dice allí que, dice se dio, o sea que eso fue, Él se dio, o sea, eso fue por su voluntad. Esto es un sacrificio de algo puro y sin mancha, o sea que Jesús mismo, por nosotros como pecadores. Y la razón de esto fue para que fuésemos redimidos. Y en este contexto, redimidos, una definición puede ser liberado de la esclavitud a través del pago de un rescate. Antes de ser salvos, éramos esclavos del pecado y ahora somos rescatados por el pago de la sangre de Cristo en la cruz. Vemos allí que Dios quiere un pueblo celoso de buenas obras. Y en el versículo 15, es importante ese versículo. Yo sé que la posición de un pastor o anciano, de la misma forma que puede ser elogiada, puede ser criticada negativamente. Así que Pablo anima a Tito y a todo líder que haga este trabajo con toda autoridad. Y nosotros como iglesia creo que estamos de acuerdo, Miguel, que Dios te ha dado toda la autoridad para enseñar la sana doctrina, que es a través de su palabra. La iglesia en Creta tenía oposición por la forma que se vivía en ese tiempo. Y hasta de los falsos maestros. Nosotros hoy día como cristianos tenemos mucha oposición también. Ahora mismo si yo me declaro conservador, vienen todas las críticas de que odio a otros grupos, o me llaman radical, o hasta los medios me pueden censurar, etc. Y vi curioso el título en mi Biblia de la sección de Tito 1, 10 al 16, que dice, los falsos maestros censurados. Sabemos que los títulos de las secciones de la Biblia no es parte del texto original, pero refleja el tema de lo que se va a hablar en los versículos. O sea que lo que hay que censurar de acuerdo a la palabra es lo opuesto a lo que el mundo en estos tiempos quiere censurar. Así que como líder se debe hablar, exhortar y reprender con toda autoridad, defendiendo el Evangelio, pero a la misma vez brillar con la forma que vivimos con nuestras buenas obras, por las gracias de Cristo, por nosotros, como dice aquí en Tito 2. Glorifiquemos a Dios con nuestro ejemplo. El grupo de oración puede ir subiendo. Hemos visto aquí la importancia de nuestro ejemplo en la enseñanza. Y en comparación a un ejemplo legalista, donde muchas veces la idea es que las obras abran el camino o lleven a la salvación, aquí se refiere a ver que nuestra salvación nos transforma de adentro hacia afuera. Y esto se puede ver en nosotros. A veces oramos, le pedimos a Dios por la salvación de alguien, pero en el momento de enseñar, como ha dicho nuestro pastor otras veces, tiramos la granada teológica, nos vamos corriendo y lamentablemente en muchos casos nuestro ejemplo es lo que puede enseñar a otros y no lo practicamos. No está mal compartir versículos bíblicos o cantar coritos de los que sabemos en el trabajo, pero este texto nos muestra que es muy efectivo en el caso del trabajo, ¿verdad? Que esos compañeros vean tu comportamiento. Evalúen lo siguiente. Te llevas lo que no es tuyo del trabajo. Usas el tiempo en el trabajo para completar tus tareas o tus cosas personales. Eres el que trae los chistes inapropiados y te ríes de ellos y le das like o los compartes. Eres el que, yo no voy al trabajo a ser amigo, o eres el que ofrece su amistad
y ofrece ayuda al que la necesita. ¿Quién tú eres? A diferencia de YouTube, que fue el ejemplo que todos vamos ahí a buscar nuestras soluciones, tenemos la oportunidad de enseñar con nuestro ejemplo en cualquier momento y en cualquier lugar. Aunque no haya señal ni haga wifi, podemos hacerlo. Pero la enseñanza de la sana doctrina requiere el estudiar y escudriñar la palabra para poder discernir entre las falsas doctrinas y poder corregirlas. Y de esa manera vivir lo que se nos ha enseñado. Lo bueno es que por la gracia de Dios, nuestros pecados son redimidos. Tenemos al Espíritu Santo para lograr vivir enseñando sana doctrina a través de nuestro ejemplo. Y por esa misma gracia, tenemos la oportunidad de vivir una vida que adorna el Evangelio. Y así esperamos la segunda venida de Cristo. Y les quiero dejar con Mateo 5, del 14 al 16, que dice: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos.